Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buen mediodía, porque nos encontramos en esa franja un poco difusa entre los buenos días y las buenas tardes. Así que, como le habíamos prometido, continuamos con nuestra programación local aquí en el espacio de la entrevista. Hoy pretendemos pues arrojar luz a una serie de temas legales que seguro que en algún momento de su vida pues les ha generado ciertas dudas, y para ello tenemos como invitado hoy al abogado Carlos Alonso López, Muy buenos del días. despacho Alonso Yeque. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, nos parece siempre bastante clarificadoras sus entrevistas, porque nos despejan muchas dudas acerca pues de cuestiones que son de índole vital, como por ejemplo el que vamos a tratar hoy, que no es otro que pues esas peculiaridades que puede tener el impuesto de sucesiones en Ceuta pues respecto a otras autonomías. Efectivamente, o sea, básicamente en Ceuta la gran ventaja que tenemos hoy por hoy es la tributación, que es totalmente beneficiosa, igual en el impuesto a sucesiones que en cualquier otro tributo. Especialmente el impuesto a sucesiones aquí en Ceuta está bonificado al 99%. Entonces, claro, en comparación con otras comunidades autónomas vecinas, Andalucía, por ejemplo, pues claro, hay otras comunidades autónomas que no tienen bonificación ninguna, y la tributación llega a ser del 34-35%. Y además con el problema de que el 34% ¿de qué? ¿De qué valor? ¿Qué problema hay? Que en estos años de crisis especialmente Hacienda, a través del catastro, ha regularizado las valoraciones de los inmuebles. Entonces se nos dan circunstancias, por ejemplo en Málaga, un caso que conocimos, la tributación, por ejemplo, un inmueble lo valoraban en 595.000 euros. Y decía, bueno, sí, muy bien, ese fue el precio máximo al que se vendió la última vivienda de esa zona, el valor del metro, en el boom. Pero es que hoy en día, si te dan 200, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Que además de que se tributa muchísimo, la valoración de los inmuebles es totalmente desproporcionada. Entonces, pues claro, es que se dan en circunstancias donde hay mucha gente que tiene que renunciar a las herencias, ¿sabes? Ahora, bueno, por la presión de la oposición, a primeros de año sí se va a ver una reducción sustancial del impuesto a sucesiones. En Andalucía, ¿no? En Andalucía, pero aquí no, aquí seguimos, de momento, seguimos como estamos, por eso, y digo de momento, porque es que el tema del impuesto a sucesiones es un tema ideológico y político. Esto funciona así, además es un hecho objetivo, o sea, sin valoraciones ninguna. Es un hecho cierto que las comunidades autónomas gobernadas por partidos de derecha están bonificadas o exentos, bonificadas prácticamente al 100%, y las de izquierda tienen unas tributaciones altísimas en los impuestos a sucesiones. Yo la verdad que no soy dado ni a la metafísica ni a tal, además unos argumentos que yo no comparto, porque, vamos, tanto usted como yo, como cualquiera de nuestros oyentes o televidentes lo tendrán muy claro. Si mis padres han estado pagando toda su vida, cuando pagaron el impuesto de transmisión, han estado pagando el IBI, el esto, lo otro, ahora por morirse tienen que volver a pagar, es totalmente injusto. Así lo entiendo yo, y bueno, el hecho es ese. Depende de la comunidad autónoma y se tributa totalmente, de una forma totalmente distinta. ¿Y de qué depende ese impuesto? O sea, ¿de qué depende Hombre, el establecimiento de lo que hay que pagar? Claro, la confusión es el lugar de fallecimiento, no es del lugar de fallecimiento, porque dice, bueno, realmente es el lugar de residencia del causante, que el causante es como denomina la ley, el Código Civil especialmente, al fallecido, que es el causante de la transmisión mortis causa. Bueno, pues en este caso es el lugar de residencia. Es tan importante como que en el momento por ejemplo, en los certificados de defunción, en algunos ponían
falleció accidentalmente en tal sitio. ¿Por qué? Porque es lo que determina el impuesto. Oiga, mire, si yo me pongo malo y me evacúan a Cádiz, o me evacúan a Málaga y me muero, oiga, mire, que yo no era, que ha sido accidental, yo no tengo ningún vínculo con eso, o me voy al hospital de Navarra y me muero allí. Bueno, pues entonces lo determinante es el lugar de residencia. Entonces, claro, o sea, pues eso es la típica duda, oye, ¿y si me pilla Sí, la verdad es que sí cuando...? le puede surgir a Sí, cualquiera sí, el no, pensar, además que bueno, si es me... la típica pregunta que me hacen siempre cuando vienen al despacho y tal, porque hay mucha gente, cada vez más vienen los clientes con tiempo, ¿sabes? Relativamente jóvenes, a establecer bueno, pues lo que son bueno, a hacer testamento, a informarse, oye, cómo hacer y tal. Bueno, y es que la diferencia entre hacer testamento y no hacer testamento, las diferencias son sustanciales. Ya no solamente de trámites y demás, que es bastante, por ejemplo, haces un testamento, la ley de la sucesión, o sea, lo que establece las normas de la sucesión, la ley de la sucesión, como se le llama, es el testamento. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que no hay testamento, en el testamento se hacen disposiciones, además se pueden hacer no solamente disposiciones patrimoniales, se pueden hacer incluso personales. Tú puedes decir, por ejemplo, antiguamente era muy típico, decía, quiero que, yo qué sé, llegado el momento, pues que se me den las misas gregorianas. Y hasta que no terminaba la última misa gregoriana y te la certificaba el párroco, no cobrabas la herencia. ¿Sabes? Cosas así. Entonces se pueden hacer muchas disposiciones, se pueden hacer incluso reconocimiento. Hoy en día ya no es tan común y tal, pero se solía hacer, llegado el caso, reconocimiento de hijos extramatrimoniales. ¿Sabes? Se pueden hacer muchas disposiciones, no solamente patrimoniales, sino también de carácter personal. Yo qué sé, se pueden establecer muchísimas cosas, en previsión incluso de cuando uno llega a una edad, bueno, no, incluso una mediana edad. Ahora mismo tengo un caso, por ejemplo, de una señora no tiene hijos y dice, bueno, ¿qué puedo hacer por si me pasa alguna vez algo y tal? Pues bueno, pues la ley establece sistemas de protección del futuro incapaz. Ahora lo llaman personas, bueno, desde siempre se ha llamado el procedimiento de incapacitación, ahora le han puesto un término así más políticamente correcto, pero bueno, al fin y al cabo Sí, el es una concepto... incapacitación, el concepto sigue siendo el mismo. Se puede hacer incluso una autotutela. Tú en vida puedes decir, oiga, mire, yo quiero que en caso de que me pase algo, o que me incapaciten, o que lo que sea, pues que sea mi hermano, mi sobrino fulanito, el que sea mi tutor. Incluso eso se inscribe en el registro civil. Y ya te digo, no hace falta que sea la abuela, estamos hablando de personas ya de 40 y tantos, 50 años, lo hacen, y ya está, porque bueno, esto es ley de vida, morirnos vamos a morir todos. Claro. O sea, Sí, sí, y si no nos entonces, ocurre en avanzada edad por causas naturales, nos puede es que ocurrir... mañana te cae una maceta y te mata. Exacto. Por eso O sea, es que por que nunca, desgracia, nunca está de más ser previsor, es por que decirlo hay así. una cosa segura en la vida, que uno Sí se que muere de estar vivo, ¿eh? ninguno nos vamos a quedar para siempre. Eso... Efectivamente. Entonces, pues bueno, hay veces que hay que ser práctico y hacerlo, porque es que luego, por ejemplo, incluso los trámites uno hace un testamento, incluso siendo práctico, desde el punto de vista económico, un testamento que te vale hacerlo. 100 euros en la notaría, si es un testamento sencillo, un abogado que te ayude a estudiar el caso y tal, eso se cobra en una consulta, esos son 4 duros, realmente. Sí, para luego Sí, ahorrarte quebraderos de cabeza, hombre, es que en si no, ya para realidad... empezar, ya es fallecimiento. Tienes que pedir certificado de defunción, acto de última voluntad, que irte allí a la justicia, no sé qué. ¿Qué más? Ir con testigos. Es una lata, ¿sabes? Y además es como un procedimiento residual. Se supone que todo el mundo que la herencia debe partir de un testamento. Y lo que subsidiariamente existe otro procedimiento que es un procedimiento para suplir la falta de título. Pero lo idóneo es que exista una sucesión testada. Incluso además las reglas es que el tema del derecho a sucesión es muy, muy, muy complejo. Saben ustedes que yo solamente trabajo con temas civiles. Esto es una especialidad dentro del derecho civil, porque es que esto es además cada vez más complejo y más complejo y
Y como decía Habermas, vivimos una marea legislativa. Ya es que no, ya es que la ley entra en nuestra vida privada, en absolutamente todo, y ya le digo, cada vez esta materia, ya no solamente la parte civil, sino la tributaria, cada vez es más y más complejo. ¿A quién? Yo más o menos me puedo hacer la idea, pero ¿a quién le tenemos que pagar y ese impuesto de sucesiones, que evidentemente es al Estado, pero ¿a quién le tenemos que pagar y qué plazos tenemos? Mire, ¿Con qué tiempo podemos jugar para que no se nos pase el plazo? Desde la fecha de fallecimiento hay obligación de presentar el impuesto de sucesiones a los 6 meses, si no, sanción y recargo. Eso es automático. Que por lo que sea no se puede cumplir dentro de los 6 meses, porque hay veces que son circunstancias, hombre, normalmente cuando me vienen a mí al despacho suelen ser casos complejos. Y bastante complejos además. Entonces, se puede pedir una prórroga por 6 meses más. Tienes que pagar un recargo de los intereses, que bueno, que es una cantidad, tampoco no es una cantidad importante, pero en definitiva, tienes hasta un año. ¿Qué es lo que pasa? Hay herencias porque es que las sucesiones sacan lo mejor y lo peor. Yo he visto lo mejor y lo peor de cada persona. O sea, de actitudes de lo más, yo qué sé, generosas y demás. Por ejemplo, un hermano que no le ha ido tan bien en la vida, entonces, mira, pues te vamos a dejar a lo más miserable y demás. O sea, el derecho, las sucesiones yo qué sé, ponen a prueba lo más profundo, afloran lo más profundo del ser de cada persona. Es una cosa bastante curiosa, pero a lo que íbamos, en 6 meses. ¿Dónde? En agencia tributaria del lugar de residencia del causante, no de fallecimiento, sino de residencia legal del causante. Por ejemplo, aquí, pues en Hacienda, en Andalucía, pues la delegación no en la Hacienda estatal, sino en la delegación, porque son tributos cedidos, la delegación de Hacienda de Andalucía, que en Málaga está en la plaza por ejemplo, en la plaza de San Juan de la Cruz. Bueno, cada sitio hay varias delegaciones y tiene bastantes peculiaridades. Entre otras, es que, por ejemplo, en Andalucía, obligatoriamente tienes que presentarla de forma telemática. Obligatoriamente. Además de que obligatoriamente tienes que presentarla telemática, obligatoriamente tienes que ir después para llevarlo a documentación, le tienes que aportar la documental y además es un tributo que es muy complejo de liquidar, porque tiene muchas bonificaciones. Luego, por ejemplo, hay el tipo de vínculo con el causante. Depende si son hijos menores de 21 años, hijos descendientes menores de 21 años, mayores de 21 años, si son colaterales, si es grupo 1, 2 o 3. Se multiplica en caso, por ejemplo, el caso de los sobrinos, ya no es que no esté en muchas comunidades autónomas, no está bonificado, sino que además pagan un recargo, o sea, se multiplica su herencia, como la base imponible se multiplica por 1,5, o sea, es un impuesto que es muy complicado. Antiguamente aquí en Ceuta, tú presentabas la documentación en agencia tributaria y te lo liquidaban de oficio. Ya hoy en día no, hoy en día es en autoliquidación. O vas a un abogado experto en sucesiones o vas a un abogado experto en sucesiones. Ya no te lo hacen de oficio en agencia tributaria. O sea, hoy pues hay veces que, por desgracia, bueno, o gracias a Dios, cuesta más liquidar el impuesto a sucesiones que lo que se paga aquí en Ceuta de sucesiones, porque claro, hay bonificaciones si es domicilio habitual, si te compromete, por ejemplo, adquieres el domicilio de tus padres, que era su domicilio habitual, tú lo retienes durante 10 años, tienes un cierto tipo de bonificaciones, al final te bonifican tanto, que al final te cuesta más liquidar el impuesto que lo que pagas del impuesto. Hay muchos casos así, pero esto es así. Perdón. ¿Alguna forma? Porque, por ejemplo, yo entiendo que en el caso de Ceuta, pues la tributación es baja, en el caso de Andalucía es alta, en comunidades autónomas donde es alta, se tiene que pagar, se tiene que desembolsar todo lo que te reclaman de una vez. ¿Hay alguna forma de cómo hacerlo un poco más llevadero? Sí, hay 3 formas de pago. O en efectivo metálico en el momento. Además, esto también pasa una cosa, que aquí no te puedes escapar, no puedes llegar y decir, mira, pues ya pagaré cuando venda, digo, bueno, adquiero la herencia y cuando la venda, no.
esto no funciona así, aunque sería lo más razonable, ¿no? Sí, que Pues recuperes no. el dinero para luego pagar el impuesto. Claro, por lo menos que te den, bueno, pues no puede ser, tienes que pagar en efectivo metálico y hasta que no esté liquidado el impuesto de sucesiones y tú lleves tu escritura, además en copia autorizada, lleves tu escritura y te pongan los sellos de Hacienda, ese documento no puede acceder al registro de la propiedad y no puedes hacer el cambio de titularidad y por tanto no lo puedes vender. Y luego, si son varios herederos, con el problema de que uno quiere vender y otro no quiere vender, los recelos entre hermanos de que tú te estás quedando... Lo que hemos hablado de que saca de ti lo mejor y lo peor, Exactamente. ¿sabes? Entonces ya digo que es complejo. Entonces, claro, también nosotros ya después de tantos años nos hemos acostumbrado a mediar entre las partes y tal, y ya les digo que es muy complejo porque muchas veces objetivamente no hay ningún problema, pero ya son rencillas entre familiares y tal que dificultan mucho la cosa. Entonces, metálico, o sea, desembolsándolo todo de una vez, o entiendo que habrá también otras posibilidades. Existen dos opciones más, el aplazamiento y el fraccionamiento. Depende de la cuantía, si no excede de una cuantía, por ejemplo, yo que sé, ahora no recuerdo porque no es un caso que se dé mucho aquí en Ceuta, lo he hecho alguna vez. Si es hasta una cuantía, no sé si son 18, creo que ampliaron a 30.000 euros el tributo, lo puedes aplazar y tal. Tienes un plazo para aplazarlo relativamente breve. Si ya excede de eso, tienes que presentar... bueno, lo tienes que financiar a través de un banco, a través de un aval bancario, y si no lo consigues, entonces vas a la agencia tributaria y tienes que establecer, a través de un sistema, el del fraccionamiento de pago, que creo que te daban hasta 5 años para pagarlo, tienes que constituir una hipoteca unilateral a favor del Estado español. O sea, el Estado te dice, bueno, vale, venga, yo me fío de ti, te echo una mano. Bueno, una mano. Y dice, vale, te voy a dejar que me lo pagues poco a poco. Pero como tampoco me fío de ti, en tu nota simple va a aparecer que tienes constituida una hipoteca por tanto dinero a favor del Estado español. De manera que si no lo pagas te ejecutan la vivienda que hayas garantizado o las viviendas que hayas tenido que esto, y además previa aprobación de recaudación. Ya le digo que dentro de cabe yo con los de Hacienda de aquí me llevo bien. No son los funcionarios que lo llevan, son bastante, tanto sucesiones como recaudación y demás, son bastante ágiles. Y yo los casos que he tenido que pedir los fraccionamientos y los aplazamientos, bueno, no ha habido ningún problema y normalmente aceptan, son personas razonables y no hay ningún problema, pero bueno, que yo he llegado a ver, por ejemplo, el impuesto de sucesión está bonificado para colaterales aquí en Ceuta al 50%. Yo he llegado a ver un caso de pagar aquí en Ceuta 100 y pico mil euros y tener que pedir fraccionamiento. Y además para eso, pedir fraccionamiento para coger liquidez, o sea, para poder adquirir el inmueble y venderlo y liquidarlo, el impuesto. Y cancelar esa hipoteca y todo esto. O sea, que ya digo que es bastante complejo el tema de la gerencia. Y esto son pinceladas por encima. Esto si empieza uno a profundizar... No sé si a mí esto se me es infinito. queda en el tintero alguna cuestión que le planteen los clientes que llegan a su despacho, a lo mejor alguna duda más que yo haya pasado por alto porque lo desconozca. Por ejemplo, cómo la forma de tributar menos en caso de... Bueno, pues por ejemplo, se puede hacer... hay veces que... Porque claro, también hay que tener clara una cosa. Hoy en día está bonificado al 99%. Mañana no lo sé. Igual vamos, he conocido casos de antes de la bonificación del 99% no había bonificación o prácticamente ninguna y se pagaban barbaridades. Hablamos aquí en Ceuta. Aquí en todo Ceuta, momento. se pagaban barbaridades. ¿Y qué es lo que pasa? Sí es cierto que mucha gente se escapó porque los medios el cruce de información que tenía la administración tributaria antiguamente no era tan bueno como hoy en día. Entonces, dejabas pasar los 4 años y al final no lo pagaba nadie, ¿sabes? Porque esto es la realidad. Hoy en día no se escapa ni... Además, es que el registro civil lo pone en conocimiento del Ministerio de Hacienda, inmediatamente en el catastro aparece magia, ¿sabes? Una cosa, una eficiencia increíble. Herederos en el catastro ya pone herederos de tal. Ya sabe la agencia tributaria de que tienes que liquidar el impuesto. A los 6 meses te llega la cartita. O sea que es una cosa que bastante... Una de las formas de evitarlo, pues hay muchos casos. Eso hay que verlo
hay que verlo caso por caso, depende de si el patrimonio es más mobiliario o más inmobiliario y tal. Se solía hacer la donación de la nuda propiedad, reservándose el usufructo. Claro que eso hay que hacer números. Eso es, cada caso es que sinceramente es un mundo. Pues depende de la edad del donante, del donatario, de la cuantía, del patrimonio preexistente. O sea que, ya les digo, es bastante, Sí, pero bueno, muchos existen, factores. existen medios para prevenirse del saqueo tributario. Por hilvanar este tema que estamos hablando del impuesto de sucesiones con otro tema que le quiero plantear a continuación, Sí. pongamos que yo pues heredo un inmueble y ahora Ay, resulta que ese inmueble pues no está regularizado. efectivamente. Pues, ¿Cómo afronto yo como persona que ahora me encuentro pues con este, digámoslo así, con este marrón? ¿Cómo puedo solucionarlo? pe- Y en el caso de su sí, despacho, ¿cómo me orientaría o qué podría sí hacer? es cierto que nos han llegado bastantes casos así. Además, es muy habitual en Ceuta, porque es una cosa que la regularización, la inmatriculación de los inmuebles y demás se hizo en el resto de España, pues yo qué sé, los años 70, 80 ya, sobre todo las fincas rústicas. Pues no había tanto problema con las fincas urbanas, pero aquí en Ceuta sí es cierto que todavía hay miles de viviendas que no están regularizadas. O sea, no estamos hablando de fuera de ordenación, estamos hablando de que no han accedido al registro de la propiedad. En definitiva, la gente no tiene, hay mucha gente en Ceuta que no tiene papeles, por decirlo de alguna manera sencilla, no tiene papeles de la casa. Entonces, claro, es una circunstancia que es bastante común, sobre todo, por ejemplo, en la zona del Morro, la zona de Jadú, todo lo que es de la zona, bueno, en el centro, lo que es el núcleo urbano, no tanto, porque eso sí se regularizó los interesados lo fueron regularizando hace años, pero por ejemplo la zona del Hacho, hay bastante fincas que no están regularizadas. Pues, en todo el campo exterior, los edificios de nueva construcción, todas las viviendas unifamiliares, hay muchísimas que no tienen, pero vamos, ningún tipo de documento. Si acaso tienen el catastro y además con muchísimas deficiencias. Entonces, pues sí, es verdad que hay unos procedimientos legales que además precisamente ayer fue festivo, bueno, entonces sería antes de ayer, el anterior día hábil, estuve hablando de un caso que tenemos que rematar, por decirlo de alguna manera, de precisamente una herencia de una vivienda sin inmatricular, sin registrar, y justo ha salido una norma que nos facilita bastante el tema, pero bueno, eso está claro que tienes que te tiene que asesorar un abogado y además muy especializado en el tema. O sea, nosotros a través de las herencias son cosas que una cosa te lleva a la otra, o sea, por necesidad tienes que ir formándote en esta materia, además una cosa que mis compañeros de la península no tienen ni idea, cuando tienen una duda me llaman, porque es que en la península es muy raro que pase, aquí en Ceuta sí. Entonces, pues sí, es verdad que por decirlo, durante los trámites de la herencia sí se pueden regularizar. Bueno, ya los trámites de herencia y fuera de los trámites de herencia. Un procedimiento no hay que esperarse a que fallezca tu padre o tu abuelo o lo que sea, o el titular para regularizarlo. Hoy en día sí se puede hacer. De hecho, hemos hecho bastante. Incluso me acuerdo de un caso que estuvo gestionando otro despacho durante cerca de 10 años y, y existen procedimientos desde 1800 y pico, además no son procedimientos nuevos, Desde luego. para regularizar ese sistema. Entonces, bueno, pues es lo que pasa. Al final hay que ir a abogados especializados, igual que yo cuando me rompo una pierna no voy al otorrino. Entonces, pues, aunque formalmente no existen las especialidades en el mundo del derecho, pero en la práctica sí lo hay. Entonces, como así, Sí, no, me ha centrándonos hecho. un poquito, Sí, no, pero bueno, pero, nos sirve también para pero sí existen introducirnos posibilidades. en el Sí. tema y contextualizar un poco Claro, todo. es que es un problema, además tenemos un problema enorme aquí en Ceuta que afecta tanto a los particulares, porque dice, bueno, vale, es que ahora resulta que la casa de mi padre,
o de mi madre, el de mis padres, que luego antes fue de mis abuelos y que se la compraron a fulanito, pues resulta que hemos estado pagando impuestos toda la vida, el agua, la luz y tal, y quiero constituir una hipoteca y no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de documento, de nada, sin registro civil. Sin registro de propiedad, sin anotación en el registro de la propiedad, no hay posibilidad de hipotecar. Y entonces, pues bueno, poco a poco estamos consiguiendo, por eso ya le digo, por la zona del Morro hemos solucionado bastantes asuntos. Ya le digo que llevaban, me acuerdo un caso especial. O sea, me llamó mucho la atención porque es que llevaban desde el año 30 y tanto, durante 3 generaciones, intentando solucionarlo. Y al final, bueno, pues se le solucionó. Eso sí, hay que armarse de paciencia porque hay casos. Yo, sinceramente, he hecho inmatriculaciones, he regularizado viviendas en plazos desde 2 meses a 3 años. Depende de la documentación previa que tengan. Hay veces que sí, se puede recabar. Hay gente que no tienen, se pierden los documentos o documentos que realmente sí son importantes, pero no, yo qué sé, los herederos no le han prestado la suficiente atención, los han extraviado o lo que sea, y no se pueden localizar. O incluso fincas que sí se sabe que están en el registro, pero claro, en Ceuta han cambiado tantísimo el nombre de las calles, las numeraciones y demás, y como no estaban coordinados los datos del catastro y del registro, es imposible localizar. O sea, viviendas que sabemos, a mí me ha pasado, viviendas que sabemos que o suponemos que han estado, porque hombre, si el vecino del lado está, es raro que esta familia no tenga. Accedes al registro, solicitas que te busquen la finca, no aparece. Pues tienes que iniciar un trámite aunque posiblemente esté y sea la finca 12 de Ceuta, o la 532, yo qué sé, cualquier cosa así. Pues nada, hay que asignarle un número nuevo de finca y tal, pero bueno, es una cosa que ya le digo que con mucho es muy compleja, pero bueno, se está solucionando. Y además que es un problema también de orden público. No sabemos cuántas viviendas hay, ni quién vive, ni... Claro, porque usted va a comprar una vivienda, usted tiene que ir a delegación del gobierno y pedir la autorización previa para poder hacer la transmisión. Entonces, bueno, con eso el Estado ya se garantiza, tiene conocimiento de quién, aunque hoy en día a través de los mismos notarios notifican y tal, pero bueno, por lo menos el Estado garantiza o se asegura qué tipo que no haya, porque bueno, esto son zonas de especial protección, igual que en Cartagena, aquí de Cartagena de Levante, tampoco tienen el mismo régimen que nosotros, o en el Ferrol tienen que pedir autorización previa a delegación del gobierno para adquirir. Bueno, pues entonces se nos está dando situaciones de transmisiones que no tributan, impuestos que se están pagando indebidamente, a lo mejor hay personas que están pagando más o menos de lo que deben, que no pueden hipotecar. ¿Qué es lo que produce eso? Al final eso nos está produciendo que es que esas barriadas se están deteriorando. Porque claro, si ahora yo heredo una vivienda, y le digo, bueno, pues es que la vivienda esta tiene, yo qué sé, lleva 30 años sin arreglarse. Bueno, voy a pedir un crédito, una hipoteca para reforma, a un tipo de interés de nada, ¿vale? Primero que te piden, nota simple, no tengo, no puedes. ¿Qué pasa? Que se van deteriorando cada vez más esas zonas. También son tributos que pierden tanto el Estado como la ciudad autónoma, porque no tributan ni transmisiones patrimoniales, ni plusvalías. No hay transmisión formal, pues no hay tributación. Ni el notario ni el registrador tampoco hace operaciones. Y como tampoco aparece, pues tampoco a lo mejor la reforma lo hace una empresa legal. El hecho de que tampoco tengas el título, pues a lo mejor también nos están llegando muchas solicitudes de regularización por la cédula de habitabilidad. Oye, mire, que es que por lo que sea tengo que ampliar la potencia del suministro eléctrico contratado, que a lo mejor tenía 1 kilovatio, que era lo que había antiguamente, hace muchos años, pues la gente tenía una bombilla y 4 tonterías. Hoy en día con eso pues enciendes el secador de pelo y ya son 1.300, ya salta el limitador. Lo primero que le van a decir es cédula de habitabilidad. Y cédula de habitabilidad, te vas al ayuntamiento. Título de propiedad. Pues si no tengo título, no tengo ni título ni formal, ni material, ni tengo nada de nada. Entonces, por eso al final
es un procedimiento que nos están solicitando bastante y ya le digo que hay casos donde sí se puede. Esto es muy sencillo. Cuanta más documentación tengas, más rápido es. Y Ahora pronto entrará en... Bueno, si finalmente se aprueba en el Pleno, que yo creo que con bastante seguro. probabilidad y seguro, exacto. Sí, ya sé que me lo Pero va a decir. cuando se apruebe ese reglamento de disciplina urbanística, yo creo que urge a que las personas que tengan su vivienda en esta situación, urge a que, bueno, pues que cumplan Efectivamente. con toda la tramitación. Claro, es que hay un anteproyecto de ley un anteproyecto de reglamento de medidas urgentes de disciplina urbanística, porque también es cierto, es que además una cosa lleva, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo no tengo documentación, no puedo pedir tal, no puedo pedir licencia de obras y no puedo pedir tal. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se está produciendo la pescadilla que se muerde la cola. Se está produciendo que por no tener documentación no puedo pedir autorizaciones, pero claro, en mi casa yo la tengo que arreglar. Si el techo se me cae, yo lo tengo que arreglar. Pues y si lo tengo que hacer legalmente, pues lo tendré que hacer, o no voy a vivir en una piscina, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora la cosa se va a complicar o nos va a forzar a todo el mundo a que regularicen lo antes posible las viviendas. Pues ya le digo, el anteproyecto, eso se aprobó, salió adelante, no hay enmienda rara. Nosotros hicimos unas alegaciones por un tema bastante complejo que son la unidad mínima de cultivo, que ya yo creo que eso en otro momento, o si tenemos tiempo, ahora se lo explico brevemente. Pero sí es verdad que va a entrar en vigor un reglamento que va a poner bastante complicadas las cosas a quien haya construido fuera de ordenación, cualquier obra ilegal y tal, porque ahora mismo tenemos unos problemas técnicos jurídicos de la forma de los plazos y las formas de notificación y todo eso. Todo eso ya se va a solucionar, se está adaptando. Nosotros teníamos una normativa al respecto bastante antigua y eso se va a solucionar. Entonces también es cierto que había que poner veda ya a esta situación, porque es que yo creo que Ceuta es una de las ciudades con más viviendas ilegales del mundo civilizado. O sea, es que no puede haber... Es que al poco tiempo prescribían la disciplina urbanística. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay que anticiparse a eso. Hay que anticiparse porque es que ya los plazos de prescripción de las inspecciones, de los procedimientos de disciplina urbanística, ya se van a ampliar una barbaridad. Ya no es como antes que lo dejabas caducar. Ya no. Eso ya va a desaparecer. Y eso yo no creo que tarde mucho tiempo en salir adelante. Y además que tiene la Consejería de Fomento tiene la firme intención de poner fin a eso, de regularizar todo como sea y en un plazo breve, naturalmente antes de las elecciones. Esto va a ser así. A alguien le va a tocar poner el cascabel al gato, pero hay que hacerlo. Entonces, es cierto que se les van a poner las cosas complicadas y lo que hay que hacer es aprovecharlo. O sea, bueno, verlo no como un de estos, sino como una oportunidad. Por un lado, tenemos el problema de los expedientes estos de disciplina urbanística que se van a poder abrir en breve. Y por otro lado, tenemos esta mejora que ha habido en la normativa que nos flexibiliza o nos facilita la regularización o la inscripción en el registro de la propiedad de los inmuebles que no estaban regularizados. Yo a la regularización, realmente es un procedimiento que no cuesta tanto dinero. O sea, estamos hablando de una vivienda aquí en Ceuta, lo más barato de lo más barato de lo más barato, estamos hablando de 150.000 euros. Un procedimiento que te puede costar 2, 3, 4.000 euros, dependiendo de la complejidad, de los tributos que haya que pagar. Vamos a poner hasta 6.000 euros. Pero bueno, es que antes no tenías nada y ahora lo tienes. Ahora puedes hipotecar, puedes perfectamente venderlo a quien quiera, puedes demolerlo y hacer un edificio a lo mejor de 3 plantas cuando tenías una casa mata. Antes no te podías arriesgar porque decías, bueno, si lo he hecho yo aquí abajo, se me mete cualquiera y cómo protejo yo. Sí, que el desembolso merece la pena, a la Totalmente, larga merece la pena. Y a la cortísima. Además, hablando ¿sabes? del tema del reglamento... Claro, ¿no? Y además es que en el momento en que accedas, ya, si tienes que hacerla, tú piensas, siendo muy práctico, si tú pides, tienes que arreglar el tejado de tu casa, dejando aparte el tema de las sanciones y demás. Si tú tienes que pedir un préstamo de X mil euros
como préstamo personal, primero lo tienes más difícil porque tienes únicamente tu garantía personal y te lo van a cobrar al 8%. Si tú lo pides, al 8% anual. Si tú lo pides a través de un hipotecario para mejoras o reformas de la vivienda, vas a pagar, ¿qué? ¿El 2%? Anual. Que no es que estemos hablando de que, bueno, voy a pagar un 8% más. No, no, no. Oiga, mire, que usted que va a pagarlo en 5 años, pues multiplique 5 por ese 8% anual, que es lo que va a pagar de más. No es lo mismo pagar el 10 que pagar el 40, ¿eh? ¿Sabe? Entonces, ya empezamos a encontrarnos con beneficios económicos hombre, y sobre todo la tranquilidad de que tú tengas la documentación de tu casa, de que te entre un ocupa. Y claro, es que tú, imagínese que entra un ocupa en su casa y usted no tiene papeles de la casa. Ahora voy al juzgado a desahuciarlo. Y el juez le dice, ¿y que esto es suyo? Oiga, mire, usted me lo tendrá que probar. ¿Cómo lo prueba? Sí, no tienes documentación Es que que no hay realmente documentación. acredite lo que tú estás diciendo. Claro, o sea, que lo primero que te van a pedir es un título. Para un desahucio por precario, lo primero es el título. Oiga, el título, pues no, mira, por lo menos la nota simple, no te piden ni siquiera una copia certificada y no sé qué, no, la copia simple que vale 3 euros ahí en el registro, 3 euritos, pum, la aportas, ya tienes el principio de prueba. Ya tienes la prueba, no, prueba plena además. Pero si no lo tienes, tal, o sea que... Vamos a despedir en este punto de la entrevista a los oyentes de la cadena COPE en el 89.8 de su FM. Y bueno, nosotros aquí continuamos, en el farodeceuta.es, continuamos con la entrevista a Carlos Alonso Yeque. Carlos, un último apunte. Se nos ha quedado el tema de esa alegación y aprovechamos ya para rematar, Sí. si te parece, si no se queda nada por el camino de lo que estabas comentando. Hay cosas infinitas, pero eso podemos seguir hablando otros días. Por curiosidad, esa alegación sobre la unidad mínima de cultivo, ¿de qué se trata? Pues sí, mire, la unidad mínima de cultivo es yo sé que es una materia extremadamente extraña, por una cosa muy sencilla. Bueno, de hecho no se estudia ni siquiera en los estudios, las materias troncales de derecho, ni siquiera se estudia. Eso forma parte del derecho agrario. Una de las especialidades que hice durante la carrera era una optativa. Yo creía que nunca me iba a servir para nada, pero mira, pues sí. Ocurre una cosa en Ceuta, que es que existen desde tiempos inmemoriales grandes fincas en Ceuta, que algunas incluso de defensa, de particulares, bueno, propietarios de todo tipo, tanto de públicos como privados, que tienen grandes fincas, tienen grandes extensiones de terreno. ¿Qué pasa? Que es que la ley dice que para poder parcelarla, la ley dice que no puede ser por debajo de la unidad mínima de cultivo. Eso tiene un fundamento en que España, por ejemplo, al contrario que lo que pasa en Inglaterra, no sé si, yo me imagino que habrá ido alguna vez a Londres, Sí, por sí, ejemplo. sí. Cuando uno va llegando, va viendo pequeñas parcelitas, Sí, se ve muchas con el- pequeñas parcelitas. ¿Qué es lo que pasa? En España, nuestro clima no es el de allí, que allí llueve o llueve todos los días. Sí, de hecho, cuando comienza el aterrizaje, lo primero son nubes y ya en todo caso, cuando va Claro, descendiendo el y avión, muchas parcelitas. ¿Qué pasa? Allí naturalmente el terreno es más fértil y tal, y entonces la unidad mínima de cultivo es la extensión mínima de territorio de la que puede vivir una familia, ¿sabes? La explotación mínima, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en Castilla, la unidad mínima de cultivo de territorio de terrenos de secano a lo mejor son 10 hectáreas, que estamos hablando de 100.000 metros cuadrados. Es una barbaridad, sí, pero es que el trigo no da para más, ¿sabes? El secano no da para más. Sin embargo, a lo mejor en Asturias, o en el valle de no sé quién, en el regadío es 0,25 hectáreas, porque con una parcelita minúscula una familia puede vivir. Entonces, en España siempre se ha penalizado el minifundio frente al latifundio. Bueno, en definitiva, esto es la parte teórica del porqué de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, porque En Ceuta, aquí en Ceuta tampoco es que haya tierras de cultivo, o sea que... es que no hay tierra de cultivo porque técnicamente no se puede. Por ejemplo, yo tengo una finca, podría haber, de hecho ganadería hay. Hay una empresa y además yo soy adicto a sus productos, ¿sabes? Me encanta. Hay una empresa de aquí de Ceuta que tiene ganadería. Y además un producto excelente. ¿Qué es lo que pasa? Si este señor quiere desarrollar su negocio, necesita, vamos, esto es así, necesita más terreno. ¿Qué es lo que ocurre? Si el vecino de al lado tiene una finca de 200.000 metros cuadrados,
Yo tengo clientes que tienen barbaridades, dicen, pero es que, hijo, es que no te puedo alquilar este trozo de terreno, porque estaría parcelando ilegalmente. Entonces, claro, tiene unas connotaciones. Antiguamente en Ceuta había muchas huertas. Bueno, tanto en la zona del Hacho como en la zona exterior había muchísimas, bueno, no tampoco, pero bueno, sí, había fincas, había ganadería, había una De hecho, hay zonas actividad. que siempre se conocen por huerta Sí, la huerta del Molino, la huerta exactamente. de no sé qué, huerta Rufino, no Sí, sé, huerta siempre hay Telle, muchas zonas, huerta Telles, había pequeñas huertas. Hoy en día no es posible por eso. Antiguamente, pues no sé si es que son anteriores a esa regulación o simplemente se hacía un poco de manga ancha por la necesidad que tenía la ciudad, pero es que hoy en día técnicamente no puedes dividirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, si hay una familia, lo típico de las herencias, ¿no? Lo de una familia que era un señor con su esposa y tiene dos niños, vamos a poner que tiene o le sobreviven dos hijos, que a su vez tienen dos hijos. Y a la siguiente generación multiplica. ¿Qué ocurre? Llega ahora una situación donde tienes una finca de 100.000 metros cuadrados, que para Ceuta es una barbaridad, a lo mejor en la península es una tontería, pero aquí es una barbaridad, y tiene 27 herederos. Y ninguno de los 27 dice, oye, mira, yo no la quiero, te la vendo a ti. No, yo tampoco la quiero. Es que de hecho, esto para mí es una carga, porque no la puedo explotar, porque no nos ponemos de acuerdo los 27, no lo puedo dividir, no lo puedo parcelar. Porque es que encima, si lo parcelo, me pueden poner una sanción. Y es un delito contra la ordenación del territorio. Ojo, que es que no es ninguna tontería. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, de hecho, la inexistencia, en Ceuta nunca ha habido una. Yo siento mucho que no lo puedo explicar, intento Nada, explicarlo no, lo más yo sencillo posible, pero es que es muy estoy complejo. siguiendo el hilo y me parece interesante, ¿no? Sobre Claro, todo la aplicación en Ceuta. claro, en definitiva es por un defecto de ley, porque no se ha establecido la unidad mínima de cultivo en Ceuta, ninguna finca rústica se puede dividir. Y eso es la alegación que se ha presentado a ese Claro, reglamento de disciplina urbanística ha sido en ese Yo, sentido, para claro, incorporar yo esa. entiendo que forma parte de la competencia de disciplina urbanística. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que no exista una norma en concreta, o sea, de que no exista una unidad mínima de cultivo, está está creando una situación contraria al derecho. O sea, por la inactividad de la administración se está produciendo un perjuicio al ciudadano, ya no solamente a su patrimonio, porque ya estaríamos hablando de un tema de derecho civil, quizá, o tal, pero en cuanto a materia de disciplina urbanística, oiga, mire, es que si yo tengo que levantar una valla o tengo que. Pues mire, si tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Es que si no hay una ley que me digan, yo no es que no estoy infringiendo una norma, es que la norma no existe. Y si usted, es que otra vez nos volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. O sea, como no hay unidad mínima de cultivo, no puedo segregar, ni puedo parcelar, ni puedo vallar por debajo de esa medida. Pero es que, oiga, mire, es que a mí me han expropiado, me cruza una calle por medio, o sea, me cruza ahora una carretera por medio y yo quiero parcelar aquí. Ah, no tiene la unidad mínima de cultivo. Y dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Lo dejo aquí para que me lleguen y me echen todos los escombros ilegales y luego me llegue el Seprona, que parece ciencia ficción, pero lo he vivido en clientes míos. Y ahora me llega el tío de la Vespa, me tira por el barranco, me tiran los escombros y me llega el Seprona que ¿por qué tengo yo escombros? Porque no me han dejado vallar. O sea, Sí, son sí. cosas que parece que es una tontería, pero y es una cosa que ni siquiera la normativa anterior que reguló la unidad mínima de cultivo fue en el año 56. ¿Qué ocurrió? Que no aparecía Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Pues posiblemente porque quien tuviera competencia a ser plaza fuerte, plaza de guerra, fuera la autoridad, el gobierno militar. Bueno, pero en la práctica han pasado 60, 70 años, vamos camino de los 70 años o de los 60 años y seguimos sin unidad mínima de cultivo. Entonces a mí se me ocurrió, fui a una reunión y lo propuse. Y además, casualidad, digo, mira, está justo en fase de enmienda, tú preséntalo y si bueno, se ajusta a derecho, pues te lo aprobarán y si no, pues nada. ¿Sabes? Esperaremos al PGO. En el proyecto del PGO sí parece ser que hay una propuesta de unidad mínima de cultivo, pero claro, volvemos a lo de la disciplina urbanística. Oiga, mire, es que yo estoy fuera de ordenación, usted me va tal con el reglamento nuevo, pero es que me tiene que ayudar a que yo regularice, que es que no hay mala fe.
Es que yo quiero hacerlo. De hecho, tengo varios clientes. Además, tengo una zona de Ceuta que todos son clientes míos. Y ocurre que, oye, mira, que yo quiero arreglar esto, que yo no quiero problemas. Vamos, tanto yo como mis hermanos. Y en este caso concreto, son varias familias y todos quieren regularizar. Pues no pueden por esto. Entonces es una cosa que es una alegación. Yo sé que es muy técnica, muy tal. Yo quizás en mi trabajo soy muy meticuloso, muy enrevesado. También pero como pones ejemplo, pues hace que sea ilustrativo y que se pueda seguir bien el discurso. Sí, Carlos. bueno, yo espero que lo hayáis entendido, pero bueno, ya... Y además Es que es muy complejo, entonces intentar simplificarlo, pero bueno. No, pero siempre el hecho de que ponga ejemplo, pongas casos prácticos, casos reales que tú mismo has tratado o estás defendiendo, y el hecho de que eso siempre hace que el espectador, en el caso del Faro de Ceuta.es, el oyente, en el caso de COPE, pues que siempre sean capaces de también sacarle cierto rédito al escucharte tus explicaciones. Claro, si no parece que estamos hablando de teoría, de si como en la facultad, la causa de la causa es causa de mal causado, y te quedabas tú así como, ajá. Pues no, pero sí, se sigue, y además que yo estoy seguro que también nuestra vocación con estas entrevistas siempre es de servicio público, y que la gente, oye, pues pueda llegar a sus propias conclusiones y pueda sacar en claro qué tiene que hacer si se encuentra en una de estas situaciones. Pues sí. Carlos Alonso, del despacho Alonso Yeque, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nada, esperamos volver a tenerte pronto por aquí con otro tema que pueda resultar de interés en temas legales. Pues siempre a su disposición. Muchas pues gracias. En este punto nosotros nos despedimos hasta, en este caso, en el caso del Faro de Ceuta.es, hasta el lunes que viene, porque bueno, pues nos esperan por delante unos días festivos, así que desearles un feliz puente para aquellos que lo hayan cogido, y quienes no y vayan a emprenderlo ahora, pues del mismo modo, y para los que se queden trabajando, pues bueno, tienen también una cita con nosotros a mediodía, y despedirles. Hasta la semana que viene. Muy buen fin de semana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.